ahora sí viene lo chido. El ciclo de nitrógeno es el circuito biogeoquímico que suministra nitrógeno a los seres vivos y los mantiene circulando en la biosfera. Se requieren de átomos de nitrógeno para la síntesis de moléculas orgánicas esenciales, como lo son las proteínas, los ácidos nucleicos y el ADN. Por lo tanto, es otro elemento indispensable para el desarrollo de los seres vivos. El aire de la atmósfera contiene un 78% de nitrógeno, por lo tanto la atmósfera es un reservorio de este compuesto. A pesar de su abundancia, son pocos los organismos capaces de absorberlo directamente para utilizarlo lo que es en sus procesos vitales, como lo son los animales y las plantas. Y pues por esta razón que es necesario un mecanismo para convertir el N2 a formas utilizables. De este mecanismo son responsables algunas bacterias. Así, el ciclo de nitrógeno está compuesto por procesos bióticos y abióticos, como el ion de amonio y el ion de nitrato, que forman algunas de las presentaciones utilizables por los animales y las plantas. Las fases del nitrógeno son 6. Yo les voy a hablar de las primeras 3, que son fijación, nitrificación o mineralización y asimilación. Fijación consiste en la incorporación del nitrógeno atmosférico a las plantas. Esta fijación se da por medio de la conversión de nitrógeno gaseoso en amoníaco o nitratos. Estos organismos usan la enzima nitrogenasa para su descomposición. Nitrificación o mineralización. Solamente existen dos formas de nitrógeno que son asimilables por las plantas, el nitrato y el amonio. El amonio es convertido en nitrato gracias a los microorganismos por medio de la nitrificación. Esta fase es realizada en dos pasos por diferentes bacterias. Primero, las bacterias del suelo Nitrosomonas y Nitrococcus convierten el amonio en nitrito. Luego otra bacteria del suelo, Nitrobacter, oxida el nitrito en nitrato. La nitrificación les entrega energía a las bacterias. Asimilación. La asimilación ocurre cuando las plantas absorben a través de sus raíces nitrato o amoníaco. Luego, estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Cuando los animales consumen los tejidos de las plantas, también asimilan nitrógeno y lo convierten en compuestos animales. ¡Hasta la próxima! Siguiendo con mi compañero, yo les voy a exponer las otras 3 fases del ciclo del nitrógeno, que son amonificación, inmovilización y desnitrificación. Ambas se complementan con las otras 3 fases, formando así 6 fases del ciclo del nitrógeno. Amonificación. En este paso de la fase se realiza una descomposición de los materiales orgánicos, siendo los desechos de uno de los que ayudan a otros a absorber directamente al nitrógeno en forma de amoníaco, procesado en combinación de ácido áurico y los organismos muertos que se encuentran en el suelo. La inmovilización. En esta fase del ciclo, aquello que no es inorgánico se le incorpora el nitrógeno, formando así un nitrógeno orgánico, siendo lo contrario de la nitrificación, por lo que las plantas no lo absorben, porque no hay una descomposición previa y no lo pueden usar. La fase de desnitrificación. Aquí es donde otras bacterias llamadas desnitrificadoras desoxidan los nitratos y el amoníaco y los regresan a la atmósfera en forma de nitrógeno gaseoso. En la mayoría de los casos, esto no sucede por las alteraciones que el hombre le ocasiona al suelo, porque utilizamos fertilizantes y otros químicos para que las plantas y vegetales crezcan rápido, y ya no se deja que el proceso sea completamente de la manera correcta. Y no se puede llevar a cabo porque los pesticidas, fertilizantes y productos que a los productores les dé mayor ganancia, a las plantas y bacterias del suelo las daña, no permitiendo reproducirse y regresando el nitrógeno a la atmósfera de manera limpia. Bien pensado, Woody. Hoy les hablaré sobre algunos ejemplos del ciclo del nitrógeno. Como primer ejemplo, tendríamos los proinotres en el ciclo del nitrógeno. Bueno, cumplen varias funciones en el ciclo del nitrógeno. Las bacterias fijadoras del nitrógeno que se encuentran en el suelo y dentro de los nódulos radicales de algunas plantas convierten el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en amoníaco. Como segundo ejemplo, tendríamos el ciclo
tendríamos el ciclo del nitrógeno en el ecosistema marítimo. Las bacterias fijadoras del nitrógeno fijan el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en el nitrógeno orgánico, el cual entra por las redes tróficas terrestres y sale de ellas en forma de desechos nitrogenados que van al suelo. El ciclo del nitrógeno en los ecosistemas marinos. Los seres vivos que habitan en el mar son productores de desechos orgánicos que incluso al morir producen desechos y al descomponerse se convierten en lo que comúnmente llamamos amoníaco. El amoníaco es un elemento tóxico para la mayoría de los peces e invertebrados, pero por el volumen del agua que se tiene en el mar o en el río en el cual estamos, estos elementos serán muy diluidos y no generarán gran impacto. Es aquí donde el ciclo del nitrógeno entra en función. Existen 3 géneros de bacterias, que son los nitrificantes, los nitrosomas y el nitrobacter. Las bacterias nitrosomas transforman el amoníaco en nitritos para su desarrollo. Esta bacteria necesita dióxido de carbono, oxígeno, amoníaco y elementos trazas que son las sales marinas. Los nitritos son transformados en nitratos mediante la acción de bacterias nitrobacter. Finalmente, el nitrato es consumido por las plantas y transformado en compuestos orgánicos. También las bacterias dinitrificantes que viven en ausencia de oxígeno son capaces de transformar el nitrato en nitrógeno, el cual lo veremos en forma de pequeñas burbujas que escapan a la atmósfera. Es importante señalar que las bacterias que degradan los restos orgánicos las podemos llevar a cabo. La nitrificación son completamente distintas y las denitrificantes tienen necesidades más diferentes. Gracias. ¿Cuál es la importancia del ciclo del nitrógeno? Este es un circuito vital para mantener la vida tal y como la conocemos, debido a que las plantas, los animales e inclusive nosotros como seres humanos somos incapaces de fijar el nitrógeno en su estado gaseoso. Por ello dependemos de la manipulación del gas por medio de otras formas de vida, que no por ser microscópicas son menos importantes. De esta forma nos llega a nosotros el nitrógeno a través de una larga cadena de transmisión. Las plantas pueden tomar el amonio y el nitrato del suelo a través de las raíces y lo utilizan para producir sus ácidos nucleicos y sus proteínas. Luego los animales, cuando se comen estas plantas o se comen a otros animales, obtienen su nitrógeno. Cuando el nitrógeno es metabolizado en el organismo, se produce el ion amonio, que es muy tóxico y por ende debe ser eliminado. ¿Y cómo lo eliminamos? Los peces y otros organismos acuáticos lo liberan en forma de amoníaco. Nosotros como seres humanos y otros mamíferos lo liberamos en forma de urea. Y las aves y otros animales que viven en zonas desiertas lo liberan en forma de ácido úrico. De esta forma llega al suelo de nuevo o al agua, donde puede ser reaprovechado por las plantas para volver a iniciar el ciclo.